Foro 7, Identidad Boaba, Integración Social. Y las maestras que nos acompañan, la directora de la Facultad de Enfermería y la maestra que la acompaña también. El doctor Rollin Ken Serna cursó la licenciatura en Historia en el Dartmouth College de Estados Unidos, titulándose con mención cum laude. Hizo estudios de maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cursó la maestría y el doctorado en Ciencias de la Educación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Fue profesor de Sociología y Problemas Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la ENEP Iztacala. Fue profesor invitado en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard y en la Universidad de Oslo, Noruega. Fue investigador del Centro de Estudios Universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla. En esta capacidad desarrolló el proyecto de reforma curricular de las escuelas preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 1986. Reconocido por su colaboración en el modelo universitario Minerva. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, edición 2009, en reconocimiento a su trayectoria y desempeño. Se ha especializado en el análisis de las políticas de educación superior en América Latina y América del Norte, así como en análisis del cambio institucional en la educación superior. Actualmente desarrolla estudios sobre el sistema de ciencia y tecnología en México. Actualmente es orgullosamente profesor titular C tiempo completo de la Facultad de Administración de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como investigador con categoría SNI 3, responsable del cuerpo académico consolidado, la investigación científica y el desarrollo tecnológico en las universidades públicas mexicanas, marco institucional, formación de científicos y vinculación social. Se desarrolla como codirector del proyecto Alianza para Estudios de Política Internacional en Educación Superior, en colaboración con la Universidad de Nueva York y las universidades de Columbia Británica y Quebec, para realizar un estudio comparativo de los efectos a mediano plazo de las políticas gubernamentales en el desempeño de las instituciones de educación superior en los Estados Unidos, Canadá y México. Es un proyecto que además cuenta con el apoyo de la Fundación FOR. Son algunos de los datos del ponente que nos acompaña el día de hoy. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Quiero decirles que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. En particular quiero agradecer al doctor Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de esta universidad y encargado del foro en el que actualmente estamos participando. Quiero decir también que celebro mucho que las autoridades de la Universidad Autónoma de Puebla hayan tomado la iniciativa para consultar y para discutir sobre el plan de desarrollo institucional. Es algo que mucha falta hace y creo que es el tipo de discusión que hacía mucho tiempo no se hacía en esta universidad y que yo espero que rinda buenos efectos y que se convierta en algo más habitual. Bueno, miren, ¿no se escucha? ¿Ahora sí? A ver, ahora sí se ve. Okay. Muy bien. Este es un foro de propuestas y yo haré algunas, pero creo que más que propuestas, quiero compartir con ustedes una serie de argumentos, una manera de pensar en la universidad y en lo que está pasando en la educación superior, que me parece una serie de ideas
que me parece que son relevantes para pensar, reflexionar, discutir sobre qué tipo de universidad tenemos y por dónde sería conveniente que la Universidad Autónoma de Puebla marchara en el futuro. Voy a hacerles una introducción sobre estos temas generales de la educación superior en el mundo y en México. Después voy a hablar de lo que yo considero que ha pasado muy escuetamente y muy selectivamente, de cómo la Universidad Autónoma de Puebla se ha desarrollado en las últimas 2 décadas, y voy a terminar haciendo una serie de consideraciones muy específicas. Bueno, miren, en la actualidad la educación superior, la ciencia y la tecnología, y bueno, yo creo que tenemos que hablar de las 3 cosas juntas, ¿no? Educación superior, ciencia y tecnología, que están cada vez más integradas y en mi opinión deben de estarlo. En la actualidad la educación superior, ciencia y tecnología en todo el mundo se han vuelto foco de atención de las políticas públicas, de las demandas sociales, de grupos empresariales, de organismos internacionales. Distintos actores en todas las sociedades están opinando y están demandando, lanzando demandas a la educación superior. ¿Cuáles son algunos de los signos más evidentes de esta nueva visibilidad que tiene la educación superior en el mundo? Bueno, por ejemplo, muchos países se han planteado el objetivo de masificar e incluso universalizar la educación superior, ¿no? Es decir, volviéndola hasta cierto punto, hay un documento del Banco Mundial de hace muchos años que habla de esto, volviendo la educación superior la nueva educación básica. Es decir, pensar que la formación a nivel superior es el tipo de formación que todo ciudadano el día de hoy necesita tener. Es un planteamiento bastante inquietante porque sabemos que en México la educación básica obligatoria es de 9 años. Bueno, es de más, ¿verdad? Es de más. Pero cada vez estamos avanzando hacia una obligatoriedad de mayor nivel y la educación superior en muchos lugares se está convirtiendo, si no constitucional o legalmente, sí en los hechos, en un nivel formativo que grandes masas de personas están esperando asistir y que las sociedades están exigiendo que ellos asistan. Esto se ve claramente como en algunos países de América Latina la tasa de cobertura de la educación superior, es decir, el porcentaje de jóvenes de 19 a 23 años inscritos en la educación superior rebasa el 50%. No es el caso de México, salvo en la zona del Distrito Federal, pero sí es el caso de otros países de América Latina, como Argentina, Estados Unidos, algunos países europeos, y es un proceso que parece que no tiene por lo pronto término. Esto, por supuesto, que representa una serie de dilemas, particularmente un dilema financiero mayúsculo, ¿no? Porque la educación superior es el nivel más caro del sistema educativo, cualquier sistema educativo. Pero no solo eso. Esto significa que están llegando a la educación superior jóvenes con menos capital cultural y social que las generaciones anteriores, poniendo en duda los métodos tradicionales de enseñanza que suponían una cierta base formativa en el estudiante. También significa que posiblemente se vaya a abrir más la brecha entre la población que solo concluye la educación básica obligatoria y los que cursan la educación superior, porque entonces al cursar más personas la educación superior, los mercados de trabajo empezarán a exigir ese nivel educativo y se crearán nuevas brechas entre los que la tienen y los que no lo tienen. Tiene otras consecuencias, de las que yo voy a hablar un poco más adelante. Una segunda tendencia general es que en todas las regiones del mundo están apareciendo toda clase de instituciones de educación superior, públicas y privadas, de tipo universitario y tecnológico, especializadas y generales. Es decir, que el concepto universidad, aunque sigue siendo central, enfrenta una creciente diversificación organizacional. El campo institucional de la educación superior se ha abierto, se ha diversificado. Esto significa, por ejemplo, en el caso de México,
y creo que particularmente el caso de Puebla, que se corre el riesgo de improvisar la instalación de nuevos tipos de instituciones de educación superior en regiones antes no atendidas por este servicio, por ejemplo, en la búsqueda de reducir costos, pero creando posiblemente nuevas brechas de calidad, ¿verdad? Este es un concepto fundamental en nuestra época, en la perspectiva del desarrollo humano, la articulación directa entre calidad y equidad. Es decir, ya no se vale crecer sin calidad. Si ofreces un servicio educativo, lo tienes que hacer bien. Ese es fácil decirlo, pero es una idea de reciente incorporación en el discurso educativo y no está siendo bien atendido, en mi opinión, en este país. Una tercera tendencia que se puede señalar es que se están diversificando en todo el mundo las modalidades de enseñanza y aprendizaje, especialmente a través de las tecnologías digitales. Hay cada vez más universidades que ofrecen cursos masivos abiertos en línea. Las siglas en inglés son MOOC, M-O-O-C, permitiendo a los estudiantes en cualquier parte del mundo tomar cursos específicos en esta modalidad virtual. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, que los estudiantes están tomando la iniciativa para formarse por su cuenta, ¿no? Esto sin duda representa un reto para la noción de currículum y de carrera, tal y como la tenemos instalada en nuestras universidades. La carrera, esa célula básica centrada en una idea de profesión que muchos dicen, y yo concuerdo, ya caducó, pero que es una idea, una noción que está muy inserta en lo que podríamos llamar el ADN de nuestra institución, de nuestro sistema de educación superior. Otra cosa que está sucediendo en todas partes es que se extienden diversas modalidades de estancias y prácticas de estudiantes a lo largo de su formación universitaria en empresas, en hospitales, en comunidades, en distinto tipo de sectores, como parte cada vez más normal de la experiencia universitaria. Nuevamente, la idea de currículum el currículum tradicional empieza a ser agua. Debajo de todo esto, o acompañando o empujando todo esto, está la idea de la centralidad del conocimiento como fuerza productiva y social en el mundo actual. Todos ustedes han oído hablar de la sociedad del conocimiento. Bueno, muchas veces se utiliza como una figura retórica sin contenido, pero es algo que yo creo que hay que tomar en serio, pero lo que pasa es que encierra una paradoja. La multiplicación asombrosa de técnicas, disciplinas, especialidades, contenidos, es tal que no hay manera de abarcar el conocimiento disponible en una materia o en un plan de estudios, ¿no? La multiplicación del conocimiento especializado es tal que ya los marcos tradicionales que usamos para transmitir el conocimiento están también empezando a resentir resquebrajamientos. ¿Qué significa esto? Que los profesores enfrentamos el reto de la actualización continua y de embarcarnos en la investigación como tareas normales. Es decir, esto tiene retos para la docencia. Significa que tendríamos que aprender a enseñar de otra manera, más difícil, por cierto, menos enciclopedista, menos verbalista, menos al estilo del catedrático tradicional, ¿no? Tenemos que enseñar a aprender, a explorar y a seleccionar información de manera pertinente y sobre todo a desarrollar en los estudiantes capacidades metacognitivas, es decir, aquellas que le permitan al estudiante reconocer y reflexionar sobre sus propios modos de conocimiento. Esta idea, este es el núcleo del concepto del aprendizaje a lo largo de la vida. Y es un concepto de enseñanza y aprendizaje que está muy mencionado, seguramente que ustedes lo han oído mencionar, pero que es muy difícil de lograr instalar en las prácticas normales de la enseñanza universitaria. Creo que otra implicación de la multiplicación del conocimiento y de la información es que los planes de estudio tendrían que evolucionar más reflexivamente, no más rápidamente, pero sí más reflexivamente, es decir, examinándose colegiadamente y con espíritu crítico. Se dice fácil, pero nuevamente nuestras estructuras académicas no siempre lo permiten.
Esto último que menciono es en realidad el tema central, es el eje que recorre toda la presentación que estoy haciendo con ustedes el día de hoy. Bueno, hay muchas más cosas que están pasando en la educación superior que se podrían mencionar. Yo quise seleccionar estas, pero se puede decir que en todo el mundo se le está diciendo a la educación superior desde afuera, ¿no? Desde el empresariado, desde las políticas públicas, desde distintos sectores sociales, desde organismos internacionales, distintos actores que están opinando y exigiendo a la educación superior, le está diciendo: actualízate, adáptate, vuélvete más flexible, más emprendedor, vincúlate, ofrece servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se están multiplicando las demandas hacia la educación superior. Es un dilema porque le representa a la educación superior, a las instituciones de educación superior, la necesidad de decidir por dónde le va a entrar. No se puede hacer todo bien, con calidad. Se tienen que hacer algunas cosas bien, quizá. Mientras más cosas hagamos bien, qué bueno, pero quizá no podamos hacer todo bien. Entonces, aquí hay decisiones importantes que una institución tiene que ir tomando reflexivamente. Significa que, para bien o mal, la educación superior ya no es más algo que compete exclusivamente a sus profesores, estudiantes y directivos. No es más un asunto nada más de las élites, como lo fue en México hasta hace escasos 30 años o incluso menos. No es más una actividad que se reduzca a la noción de formar profesionistas en moldes estandarizados y heredados de una estructura social ya caduca. A lo largo de la historia, las sociedades y los gobiernos han dejado a las universidades funcionar a su leal saber y entender, salvo cuando las universidades pasan a ser focos de oposición o resistencia política, como sabemos, pero en general, a lo largo de la historia, se ha confiado en que las universidades saben hacer bien lo suyo. Nadie entiende desde afuera muy bien qué es lo que hacen las universidades y cómo le hacen, pero ha habido cierto consenso de que era mejor no meterse con la universidad. Bueno, en la actualidad esto ha cambiado dramáticamente. Todo el mundo se mete con la educación superior, para decirlo de alguna manera. Todos tienen alguna receta para mejorarla. Muchos confían en que ella puede resolver además diversos problemas sociales, económicos, políticos, técnicos, morales, culturales. Simplemente véanse los idearios de las universidades, ¿no? Los documentos que presentan las universidades como parte de su identidad pública, su imagen, ¿no? Enlistan muchas cosas como, defensa de la libertad académica, la formación ciudadana, la pertinencia social, la contribución a una mayor equidad social y cultural, el desarrollo científico y tecnológico, la contribución a una mayor cohesión social y disminución de la violencia, en fin, la contribución a la mejor calidad de vida urbana y la reducción de amenazas globales como el calentamiento del planeta. Una lista que se alarga continuamente. Esto, claro está, tiene una lógica irrefutable. Si la universidad pública es financiada por la sociedad, tiene el deber de responder a ella y a sus demandas, ¿no? Todo esto pone en aprietos a la educación superior. Ya no estamos solos, ni podemos hacer las cosas exclusivamente a nuestra manera. Enfrentamos, sin embargo, una curiosa paradoja. Por un lado, la universidad como institución es, al igual que la Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas y de mayor continuidad en el mundo occidental. La universidad surgida a partir del siglo II en Europa. Y es una institución que ha reproducido sus estructuras de manera muy conservadora, con continuidad. Por ejemplo, la idea de facultad es muy antigua, pero está muy viva. Es una idea muy viva hoy en día. Pero por otro lado, algunas universidades en el mundo han demostrado ser sumamente innovadoras, fuentes y motores de cambio muy importantes. En los hechos, ¿qué significa esto? Yo creo que significa que en el enorme y muy variado paisaje de la educación superior y de cualquier institución en particular, hay de todo. Hay nichos muy dinámicos e innovadores, pero también hay otros inerciales, conservadores. Las universidades no se mueven al unísono y uniformemente.
y es que la universidad no es una organización uniforme. Está hecho de núcleos disciplinarios y profesionales dispersos, sobre todo en el modelo de facultad que prevalece en México y América Latina. Es una forma de organización donde el conocimiento especializado se produce, se aplica o se transmite en la base de la institución, a través de focos diferenciados llamados facultades, departamentos, institutos. Bueno, así está organizada la educación superior, ¿no? Eso tiene implicaciones para bien y para mal, para el conservadurismo y para la innovación, ¿sí? Es una institución que puede tener una continuidad inercial muy larga en la historia, pero también puede tener focos de innovación. Puede ser las dos cosas incluso al mismo tiempo. Conservadurismo e innovación, dos rasgos típicos de la universidad, dos fuerzas que la tensionan. ¿Cuáles son estas fuerzas que las mueven en uno u otro sentido? Por un lado, una institución con vocación científica, por ejemplo, va a ser diferente de una institución con vocación exclusivamente docente. Los investigadores científicos, si bien son empleados de alguna institución y tienen que sujetarse a sus reglas, tienen como referente a sus colegas y competidores disciplinarios en el resto del mundo, o cuando menos el resto del país, más allá de su institución. Sus publicaciones son arbitradas por expertos de otras instituciones y regiones. Asisten a congresos internacionales para medirse con otros expertos de sus campos y conectarse con ellos, buscando colaboraciones. En sus laboratorios son visitados por científicos de otras partes. Sus reputaciones se construyen y se validan en el ámbito internacional. En suma, la vocación de la ciencia es transinstitucional, rebasa las fronteras de la institución, es transfronteriza. No así con aquellos que son exclusivamente docentes. Y no estoy descalificando a los docentes, estoy diciendo así son, ¿no? Ahora, tradicionalmente sus referentes han sido locales, sus estudiantes, los directivos, su materia. Yo soy el que da la materia de macroeconomía 1, esa es mi materia, ¿no? Es un ejemplo, digamos, sacado de la manga. Siempre ha habido profesores, por cierto, que se mantienen actualizados en sus áreas, pero históricamente el incentivo para actualizarse de manera continua ha sido exclusivamente el interés personal, la vocación del individuo. La organización tradicional de facultad admite al profesor que se actualiza por su cuenta, pero también admite al que no lo hace. Vemos entonces que tradicionalmente la investigación y la docencia se mueven en contextos y frente a exigencias diferentes. Veremos que este panorama en la UAP, en mi opinión, ha ido cambiando. He estado dando más bien un panorama de lo que ha sido en el pasado. Ahora, yo quiero hacer con base en lo dicho varios planteamientos. Primero quiero hablar de la UAP y la educación superior en México frente a una decisión que me parece que es empezar a considerar para tomar, ¿sí? Continuamos por el camino de la modernización centralizada o robotizada, como yo a veces le digo, o labramos nuevos caminos con identidad cultural y vigor intelectual propios. Y pienso que ahí hay una decisión muy importante. Primer planteamiento. Segundo, la UAP se ha desarrollado de manera muy importante en los últimos 20 años. Encierra muchas energías y vocaciones antiguas y nuevas que buscan salida y realización. Yo pregunto, ¿la estructura institucional, la estructura académica lo permite, lo soporta? Tercero, haría mención de algunos retos particulares y una serie de propuestas en relación con la posibilidad de aprovechar este nuevo capital académico de la UAP de manera socialmente pertinente. Bueno, primer tema entonces, el entorno de políticas de educación superior en México. Esta modernización centralizada que yo a veces llamo robotizada, quizá tuvo sentido en México hace 20 años, cuando en efecto había que regular y elevar estándares en un entorno nacional de educación superior caótico y muy desigual. Sí, el panorama hace 20 años, 25 años de la educación superior en México era muy diferente del de hoy y quizá fue necesario el tipo de decisiones que se tomaron. Pero en mi opinión, esta estrategia ya tocó sus límites. Por ejemplo, la retórica de la eficiencia que está presente en esta estrategia, en realidad ha venido a encubrir
una especie de centralismo tecnocrático, ¿no? O sea, hacemos las cosas que los especialistas encargados del diseño de políticas públicas en la Secretaría de Educación Pública Federal plantean para las universidades, ¿no? En principio eso no está mal, pero es lo único, ¿no? Segundo, el cumplimiento inercial de indicadores federales hacia arriba ha ido de la mano, yo creo, y tal vez me equivoque, espero que me equivoque, de una progresiva erosión hacia adentro de la colegialidad, de la construcción de una identidad propia de la universidad, ¿no? Tercero, creo que se ha producido, se ha producido una nueva estratificación interna laboral en la universidad. Hay profesores e investigadores con perfil PROMEP y o reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, generalmente personas de mayor edad. Y ahí hay un problema muy serio para las universidades, la próxima jubilación de las personas más altamente calificadas. Pero también hay un nuevo proletariado académico de jóvenes profesores contratados por horas en la universidad y particularmente en las nuevas unidades regionales de esta universidad. Entonces, ahí tenemos un problema muy importante, ¿no? Que en mi opinión no está siendo atendido y creo que tampoco mencionado. Y creo que en la expansión de la universidad hacia el interior del Estado se han repetido los errores que se cometieron en la educación superior en los años de la expansión improvisada de la década de los 70, cuando hubo que crecer a toda costa, con toda rapidez, pero arriesgándose con esta improvisación a una baja calidad, con profesores contratados, como lo he venido diciendo. Entonces, tenemos claroscuros, ¿no? Bueno, la modernización creo que además no tocó la estructura académica de la universidad, sino que la operativizó para que cumpliera con los criterios de productividad federales. Bueno, estas opiniones son muy contundentes, tal vez los esté afirmando con excesiva violencia verbal, pero lo hago así porque creo que ahí son cosas que vale la pena poner a discusión. Y por cierto, no soy el único que afirma esto. Yo recojo aquí lo que dicen la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, y muchos otros estudiosos expertos de la educación superior. Bueno, pero tampoco se puede decir que todo ha sido oscuridad, puesto que ha habido muchos cambios positivos en las políticas de educación superior. Un ejemplo serían, por ejemplo, las becas PRONAVES para estudiantes de escasos recursos, que es un fondo que ha crecido año con año y podría crecer más, debería crecer más quizá, pero ha sido, en mi opinión, un acierto muy importante de las políticas federales, ¿no? Hay otras cosas más que se podrían decir. Ahora, por parte de los académicos, muchos han sabido poner a su servicio los programas que yo estoy mencionando, al servicio de sus objetivos y sus vocaciones académicas, aprovechando nuevas líneas de financiamiento, nuevas oportunidades para hacer investigación, para relacionarse. Entonces, todos estos programas que llegan a la universidad y que de alguna manera estamos medio obligados, ¿verdad? O incentivados, digámoslo así, a incorporar, pueden ser incorporados de manera inercial, poco reflexivamente, o bien puestas al servicio de la institución o de los grupos académicos. Están las dos posibilidades, ¿no? Todo esto es cierto, pero me parece que el paradigma de políticas federales de la educación superior debe dar un giro, pues fue pensado para un universo académico que ya quedó atrás. Debe empezar por reconocer las variadas y emergentes capacidades que se han desarrollado en las universidades públicas mexicanas. Quiero pasar entonces, en segundo lugar, a hablar de esto en la UAP. ¿Qué veo yo en el desarrollo de la UAP de los últimos 20 años? Y soy muy selectivo en esto, no quiero ofender a nadie, nomás estoy, por dejarlos fuera, nomás estoy hablando de algunas cosas que yo he visto y que me parecen importantes. No podemos dejar de constatar que la universidad es un universo de esfuerzos, voluntades y vocaciones académicas que desde adentro y desde abajo continuamente desarrollan el conocimiento, reconfiguran prácticas y objetivos culturales con motores propios. Eso no hay que olvidarlo jamás. La universidad tiene motor propio. Son las personas que están trabajando con el conocimiento.
En materia de docencia, por ejemplo, los moldes tradicionales que miraban hacia adentro, endogámicamente, en algunos casos se han ido abriendo, se han ido superando. Muchos profesores, por ejemplo, están en contacto con empresas, hospitales, diversos sectores sociales, políticos e institucionales, y de hecho en la UAP hay un número importante y poco reconocido, en mi opinión, de profesores que desarrollan tecnologías, protocolos, modelos, capacitaciones con empresas e instituciones de diverso tipo. Son profesores que ofrecen sus servicios especializados hacia afuera y además involucran a sus estudiantes en estas actividades. Uno de mis tesistas de maestría, Francisco Romero Muñoz, hizo su tesis sobre esto y detectó una cantidad muy impresionante de actividades de este tipo que hacen los profesores de muchas facultades y que lo hacen por su cuenta y que no reciben ningún reconocimiento, pero hay allí un motor de cambio desde adentro, ¿no? Sin duda, las tecnologías de información y comunicación han incidido de manera importante en este desarrollo de lo que yo llamaría nuevas vocaciones aplicativas que están emergiendo en la actividad de muchos profesores, ¿no? No obstante, persisten, creo, los claroscuros. El contraste entre los nichos innovadores y los conservadores está presente. Las estructuras académicas vigentes podrían hacer más para soportar y apoyar el capital académico emergente, haciéndolo visible, apoyándolo, incorporando sus experiencias en los planes de estudio y sirviendo de ejemplo a otros profesores. Eso en cuanto a la docencia. Hay mucho más que decir, por supuesto, pero me atrevo nada más a señalar eso. Ahora, en materia de investigación científica, sin duda la UAP ha tenido un desarrollo muy importante. Aquí no podemos dejar de referirnos al contexto nacional e internacional, es indispensable hacerlo, porque a lo largo de la última década, en los países emergentes, como México, la actividad científica y tecnológica ha crecido a una tasa mayor que en los países centrales, Europa y Norteamérica. ¿Sí? O sea, la actividad científica y tecnológica en los países fuera del centro en el planeta ha sido mayor que en los países centrales. Ha cambiado más rápidamente. Esto significa que los científicos y tecnólogos de China, India, Brasil, Turquía, Portugal, México, Chile, Argentina, Sudáfrica, Irán, han incrementado significativamente el número de publicaciones y el número de jóvenes formados en los doctorados científicos. La ciencia hoy, entonces, es una actividad extendida a escala planetaria. Localmente, la UAP es parte de este escenario. Yo creo que es importante ver a la UAP en ese escenario. Entre 2000 y 2010, el número de investigadores de la UAP reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores pasó de 180 a 364, junto con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Tonantzintla y la UAP son los pilares de la ciencia y tecnología en la región, muy fuertes. Han crecido todas las áreas disciplinarias, pero particularmente las de física, matemáticas, ciencias sociales, ingenierías. Ahora, este desarrollo obedece al vigor de las disciplinas, a las personas que están trabajando con el conocimiento, ¿no? El impulso de los individuos y grupos dedicados a la investigación y al desarrollo tecnológico. Representa un capital académico que, en mi opinión, debe impulsarse y proyectarse más. Un ejemplo que conviene resaltar es la experiencia del Centro Universitario de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Esta experiencia demuestra que con un liderazgo que atraviese las fronteras disciplinarias, facultades, escuelas, ¿no? Y convoque a nuevas capacidades científicas y tecnológicas, la UAP es capaz de desplazarse hacia la innovación. El desarrollo de las disciplinas, especialidades y profesiones también se observa en la creación de nuevos programas de posgrado y de investigación en la UAP. Hay ahí una energía desde adentro, desde abajo, que viene empujando. Bueno, yo señalo esas dos cosas que me parece que caracterizan, entre muchos otros aspectos, a esta energía que representa la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, ok. Tercer aspecto. ¿Qué retos representa esto, en mi opinión, y qué propuestas podríamos pensar en la perspectiva de aprovechar este nuevo capital académico de manera socialmente pertinente? Que creo que es el tema, uno de los temas de este foro.
Cada vez más las capacidades académicas desarrolladas por la universidad están llamadas a enfocarse a atender demandas sociales, a su entorno social, económico, cultural, urbano de la ciudad de Puebla y Tlaxcala, que se ha transformado muy significativamente en las últimas 2 décadas. En esta zona hay nuevos tipos de problemas muy complejos que es importante comprender y enfrentar, ¿sí? Por ejemplo, problemas de urbanización y metropolitanización, ¿no? Problemas de desarrollo industrial y tecnológico, de salud, de integración social, para mencionar algunos. ¿Sí? Tenemos un entorno que vive una serie de problemáticas que no son de sencilla comprensión y solución. ¿Cómo puede una institución como la UAP enfrentar estos retos? ¿Lo puede lograr haciendo más de lo mismo? Esa es la principal pregunta que yo quisiera dejar planteada. Si hemos de pensar en cómo la universidad identifica demandas sociales, brinda servicios y promueve acciones concertadas con otros actores sociales, tendríamos que empezar por preguntar qué es la UAP en tanto que comunidad académica y cultural, dispuesta y capacitada para identificar tales demandas y brindar tales servicios. Primero, entonces, mirar hacia adentro para entonces pensar en cómo mirar hacia afuera. Aquí es necesario, entre paréntesis, anotar un tema importante que yo he estado recalcando, pensar en la calidad de manera asociada a la integración cultural y a la cohesión social de la universidad. Porque la calidad entonces no es algo medible con un indicador. ¿Cuántos investigadores tienes en el SNI? ¿Cuántos tienen perfil PROMED? ¿Cuál es tu tasa de eficiencia terminal? Son cosas importantes, pero eso no es la calidad, ¿sí? Si tu programa está acreditado, ¿no? Si tienes certificación, ok, está bien, hagámoslo, pero no nos vayamos con la finta de que estamos entonces cumpliendo con criterios de calidad. Yo sugiero otra definición. La educación de calidad es el resultado de una experiencia académicamente exigente y culturalmente diversa y participativa en los estudiantes. Lo repito, una experiencia académicamente exigente y culturalmente diversa y participativa. Es decir, yo diría que la calidad está directamente asociada a las maneras en que está estructurada la universidad en tanto que comunidad académica y cultural, en tanto que oferta académica y científica y como red de comunicación e interacción. Yo creo que es válido preguntar si la organización académica actual de la universidad permite y soporta esta dinámica transfronteriza de innovación y trabajo multi e interdisciplinario de colaboración del que yo he venido hablando. El modelo de facultad-profesión se expresa en la organización de túnel de la formación en licenciatura, llamada carrera. La carrera es un túnel. El estudiante no ingresa a la universidad, ingresa a la carrera X de la facultad Y, y ahí se queda. Eso no es culpa de la UAP, es nuestro sistema de educación superior, pero lo damos por sentado y no nos preguntamos si esa es una buena manera de hacer las cosas. ¿Sí? El estudiante tiene que cumplir con los requisitos de su formación profesional sin mirar hacia los lados. Pero a los lados, en esta universidad, tenemos personas que están trabajando en ingeniería de materiales, en física, ingeniería de materiales, en desarrollo urbano, en biología, en distintas cosas. Y entonces los estudiantes obviamente no pueden aprovechar todo, pero tampoco les damos la oportunidad de hacerlo. Es decir, toda la riqueza que tiene la UAP no se está poniendo al alcance de los estudiantes. Ese me parece el principal problema que tenemos, ¿no? Es un problema bueno, es bueno tener este tipo de problemas, ¿no? Pero es difícil resolver esto, porque tenemos la idea de facultad, de carrera profesional muy arraigada en la estructura genética de la institución, algo muy difícil de cambiar. Bueno, entonces, ¿cómo poner todos estos recursos al alcance del estudiante? Creo que superar esta fragmentación interna es uno de los retos más importantes, más difíciles. Creo que el modelo universitario Minerva ha marchado en esta dirección, pero quizá podrían considerarse mecanismos adicionales para facilitar
la movilidad interna y externa de los estudiantes y académicos y la colaboración. ¿Por qué son importantes la movilidad, la internacionalización? Aquí ya estoy incorporando un nuevo término, internacionalización, y la colaboración interdisciplinaria y la vinculación. Bueno, son fundamentales para ciertas áreas de investigación, por ejemplo, la arqueología, las ciencias marinas, la epidemiología, la geología, necesitan de este tipo de conexiones, no solamente ellas. En otras áreas, la movilidad, la internacionalización y la colaboración agregan valor a investigaciones que de otra manera estarían muy limitadas a un contexto local. Por otro lado, los contactos externos de los profesores enriquecen a la docencia y el desarrollo curricular. Las experiencias externas de los profesores crean oportunidades para liderar nuevos programas colaborativos y ofrecer nuevas oportunidades formativas a los estudiantes en conjunción con otras instituciones. Este tipo de cosas también pueden elevar la visibilidad y el prestigio de la universidad y pueden fortalecer académicamente a la UAP, superando hasta cierto punto la fragmentación de su estructura académica. Hay, creo, una creciente demanda estudiantil para esto, y muchos profesores, sobre todo investigadores, ya se mueven en esta dirección. Es algo que está de alguna manera sucediendo. Significa, en mi opinión, que la universidad está en vías de dejar de ser el marco único posible para los estudios superiores. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo, una anécdota real, que yo encontré hace poco. En la Universidad de Sonora, una profesora amiga mía me decía que su hijo, que está estudiando ingeniería, se hartó del profesor que tenía en X materia y que le parecía muy aburrido y que no le interesaba. Se metió al internet y encontró en MIT estos cursos masivos, abiertos en línea, gratuitos, muy, muy buenos. Se inscribió, cursó la materia, recibió la aprobación y fue con el profesor y le digo: oiga, profe, ya cursé su materia, mire. Y bueno, yo no sé qué habrá pensado ese profesor, pero seguramente le metió cierto calambre, ¿verdad? Bueno, yo no digo que todo el mundo esté haciendo eso, pero está pasando. Es decir, los marcos en los que nos movemos académicamente están siendo rebasados en los hechos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Sí? Yo creo que yo mencionaba hace rato que los esfuerzos de emprendimiento y vinculación de muchos profesores ya están en curso, pero que carecen de visibilidad y apoyo necesarios para ser capitalizados y promovidos. Son cosas que se están haciendo. Implican feedback académico, ¿no? Estas son experiencias que han generado valor académico al profesor, al plan de estudios y a los estudiantes que están trabajando en estas experiencias, pero no son formalmente reconocidas por la estructura, el plan de estudios, digamos, y no se le reconoce al profesor este trabajo. Entonces, tenemos reglamentos de estudios que dificultan esta movilidad, esta apertura. Tenemos estructuras curriculares poco flexibles. Las formas de contratación de los profesores no ayudan mucho tampoco. En fin, yo voy a hablar ahora, para terminar, de una serie de propuestas muy específicas que están muy centradas en algunos de los aspectos, ni con mucho tienen que ver con todo lo que he mencionado, pero que me parece que son aspectos que convendría, en mi opinión, considerarse. Por ejemplo, quizás sería interesante levantar un censo de las iniciativas de colaboración y vinculación que están en curso en la universidad, con el fin de conocerlas y de diseñar programas de identificación, fomento y apoyo. Quizá ahí encontremos algo que está pasando y que vale la pena apoyar. Me parece que sería importante organizar foros de vinculación donde se encuentren distintos sectores empresariales, sociales, institucionales, con grupos e individuos académicos de la UAP para explorar posibilidades de colaboración. Me parece que valdría la pena pensar en modificar el reglamento de ingreso y promoción del personal académico, el RIPA,
para crear la figura de profesor investigador visitante. En el reglamento del personal académico de la UAP existen 3 figuras: profesores e investigadores, profesores de asignatura y técnicos académicos. ¿Sí? Creo que la figura de profesor visitante podría ser muy importante reconocerla formalmente, laboralmente, económicamente, porque de hecho está sucediendo, es algo que ya está sucediendo. Creo que sería, y aquí estoy retomando la propuesta de una compañera del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado, de ver qué modificaciones habría que hacer al reglamento de estudios de posgrado para facilitar e incentivar la movilidad de estudiantes y profesores. ¿Por qué un programa de posgrado debería de impartirse exclusivamente con los profesores de ese centro, de esa facultad o de esa universidad? ¿Por qué no aprovechar mucho más formalmente en la estructura las capacidades académicas de otras instituciones? ¿Sí? Y eso significaría también empezar a trabajar con el reconocimiento y transferencia de créditos de una institución a otra, incluso de un país a otro. ¿Sí? Creo que sería interesante para incentivar a los profesores visitantes crear un fondo para apoyar las actividades de estos investigadores visitantes. Las experiencias de colaboración de la Unión Europea en Educación Superior, particularmente a través del programa Erasmus Mundus, que es un programa que busca crear programas de posgrado internacionales que pongan en colaboración a instituciones de cuando menos 3 países en una especialidad, ¿sí? Y que ha tenido un impacto muy grande en la formación de maestros y doctores en Europa. Le da a los profesores visitantes a esos programas un fondo de trabajo, ¿sí? Porque lo que quieren hacer es abrir las compuertas, aprovechar las capacidades que están presentes en otra parte. Yo creo que hay algo que aprender ahí, ¿no? Creo que valdría la pena considerar un programa para incentivar a los mejores estudiantes de posgrado para justamente participar en programas internacionales, ¿sí? Y finalmente, creo que es pues casi obvio decirlo, pero no lo estamos haciendo, creo, muy bien, es desarrollar más el modelo de biblioteca digital para todos los estudiantes y académicos de la universidad. Tenemos una biblioteca, un sistema de bibliotecas muy bueno en la UAP, que ofrece recursos fabulosos, pero creo que no se usan lo suficientemente, no hay suficiente información para esto. Los estudiantes y profesores, creo, tienen mucho que aprender en el uso, en el acceso, en la aplicación de estos recursos, que son muy caros y que vale la pena aprovechar y que están ahí. Bueno, eso es una cuestión muy específica. Entonces, he ido de una consideración muy general sobre la educación superior hoy en día en el mundo a aterrizar en una serie de propuestas muy específicas, no por eso queriendo trivializar el asunto, sino porque creo que tenemos la responsabilidad de aterrizar, cuando menos en algunas propuestas que podrían ayudar a, en mi opinión, abrir un poco más la estructura de la universidad y sobre todo aprovechar este capital académico que la universidad tiene y ponerlo más al servicio del conjunto de su comunidad y de su entorno. Con esto termino. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sin duda nos deja una muy buena serie de propuestas muy interesantes. Adelantando un poquito con esta propuesta que nos hace de los foros en la que fomentemos la participación entre las empresas y las unidades académicas. De hecho, ya le hemos pedido a los señores directores de unidades que nos hagan propuestas de empresas con las que podamos invitar y organizar un foro en el marco de esta consulta en el mes de enero. Entonces, pues ya está en camino algo por ahí. Bien, pues abrimos entonces la sesión para preguntas para el doctor Rollincken. ¿Tenemos otro micrófono? No, creo que lo…
otro micrófono para las preguntas. Ah, no hay. Ahí suele, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Doctor Rolling, en su experiencia en otras universidades, usted habló que se está generando una brecha, sobre todo con estos profesores que ya tienen gran experiencia y que son la base de la universidad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se empiezan a contratar profesores de hora clase, que también tienen, yo digo, su torta bajo el brazo, porque a veces llegan ya con ese DI, llegan muy bien preparados. Sin embargo, por las características de la estructura de la universidad a veces no permite que uno sería lo que quisiera, ¿no? Que rápidamente esos profesores, ya con esa preparación y bagaje, son jóvenes y se incorporaran. Y no se está pudiendo tan fácilmente. Entonces me gustaría conocer su opinión, ¿qué es lo que han hecho otras instituciones para ir pues, renovando, ¿no?, la planta académica? Que no en algún momento que digan, pues nos vamos todos los expertos, ¿dónde va a quedar la universidad? Se va a dar un bache, ¿no? Y volverse a recuperar, aunque siempre existe ese motor. Me gustaría conocer su opinión. Bueno, en efecto, es un asunto muy importante, muy difícil y muy de fondo, porque realmente no está en manos de una institución resolverla del todo. En todo el mundo se están formando miles de doctores en ciencias en todas las áreas. México forma como 2,000 al año. Un dato sorprendente, creo. O sea, los doctorados científicos en México ya son, muchas disciplinas mexicanas ya son autosuficientes en cuanto a sus mecanismos de reproducción generacional. Ya no tenemos que mandar a estudiantes a hacer doctorado a otros países, conviene hacerlo por supuesto, pero ya hay muchas disciplinas que están formando a sus futuros investigadores aquí. Ok. Si México está formando a 2,000 doctores anualmente, ¿sí?, en todas las áreas, ¿qué no estará pasando en el resto del mundo? Pues lo mismo con mayor vigor. El problema en todo el mundo es que no hay plazas. No hay financiamiento para las plazas de investigación, nuevas plazas de investigación en muchos países. Entonces, muchas de estas personas, como usted bien lo sabe, se la pasan haciendo postdocs, ¿no? Y acaban trabajando como personal de muy alto nivel, pero mal pagado, en laboratorios, ¿no?, haciendo buen trabajo, pero con dificultades para iniciar su carrera académica. En efecto, está pasando. Entonces, yo lo que he visto es que buscan las distintas instituciones para formar fondos que les dé trabajo, así sea temporal, como profesores visitantes a estas personas, con la esperanza que más adelante se pueda abrir una plaza. Buscan distintas maneras para mantenerlos invitarlos y mantenerlos dentro de su institución, algunos años, 2, 3, 5 quizá, pero el problema sigue siendo el financiamiento público para plazas, y no es nada más un problema de México. Entonces, ahí sí la universidad y todas las instituciones mexicanas se enfrentan a un problema muy, muy serio y que está relacionado además con el problema financiero de la jubilación de los profesores que están a punto de salir, ¿no? Entonces, hay un problema financiero muy, 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 muy grave, y que hasta cierto punto yo digo que es uno de los buenos problemas, porque yo digo qué bueno que tengamos a toda esta gente joven que se esté formando. Ahora tenemos que hacer todo lo posible como sistema de educación superior para convencer al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda para abrir esa llave financiera. Es la única respuesta que yo le puedo dar. Como parte de su exposición,
Ya, a mí en lo personal me llamó mucho la atención cuando decía que los profesores tienen que aprender a enseñar de manera distinta y que por otro lado los planes de estudio tienen que evolucionar, actualizarse, vincularse dentro de los diferentes sectores, entre ellos el empresarial. Me viene a la mente cuando en la facultad donde yo hago docencia, aparte de investigación, se modificaron los planes de estudio, pero el plan de estudio que propuso algún especialista o algún iluminado o iluminada, no hay con quién echarlo a andar. Los maestros no lo entienden. No hay quien eche a andar ese nuevo plan, esa nueva idea de plan de estudio, esos programas de estudio. No hay quien eche a andar. Entonces ahí se vuelve a veces un círculo vicioso, ¿no? De que los maestros se encierran o nos encerramos en mi programa, en mi materia, ¿no? Y yo no quiero aprender más. Y me dicen, ahora vas a tener que dar la materia de esta otra forma, con ese otro contenido, y no hay manera. Entonces, ¿qué opinión puede usted decirnos al respecto? Pues sí, lo entiendo, lo entiendo, y qué bueno que lo dice, porque esto que uno menciona como la necesidad de evaluar y mejorar los planes de estudio se dice fácil, pero enfrenta muchos problemas reales como el que usted menciona. Yo creo que sucede, no sé, en esta universidad, en muchas universidades, que como hay que reportar que los planes de estudio han sido evaluados y reformados, se hace en el papel, ¿no? Se reporta ese indicador, pero no hay, digamos, no representa una actividad colegiada de reflexión al interior. No es sencillo esto, es muy difícil cambiar las prácticas académicas, y yo creo que todo profesor va a decir, bueno, llevo muchos años dando clase así y no se han quejado, ¿por qué ahora tengo que cambiar? En efecto, quizá tengan razón, pero entonces aquí yo lo que creo es que hay un trabajo de convencimiento, no de convencimiento, de argumentación, de mostrar por qué es necesario y por qué caminos podría ser factible hacerlo, no nada más hacerlo por hacerlo. Yo creo que sí hay que convencer con argumentos de la necesidad de enseñar de otra manera. Y esos argumentos yo los conozco y yo estoy convencido de que hay que hacerlo. Yo trato de hacer cambios en la manera en que doy clases, pero también me doy cuenta que no lo logro del todo. Pero también porque trabajo solo y no tengo comunicación con otros profesores. Entonces, ahí hay otra cuestión, ¿no? La colegialidad no es fácil. Creo que en muchos lugares de la universidad y en muchas universidades se ha ido perdiendo. No es sencillo recuperarla, ¿sí? Se requiere liderazgo académico, ¿no? Y eso no se puede lograr simplemente por orden superior. Tiene que haber una voluntad académica local de personas que son reconocidas, que son admiradas, que son queridas, no un experto que viene, puede ayudar a un experto de afuera, pues, pero digamos, tiene que haber esa voluntad interna para convencer, para argumentar y empezar un camino, empezar a marchar en ese camino, porque pueden cambiar los planes de estudio en el papel, pero las prácticas cambian con mucha más lentitud, pero tienen más posibilidades de caminar en esa dirección si hay ciertas condiciones difíciles de lograr, que hay que, como las plantas, ¿no?, alimentarlas, fertilizarlas, quizá mochar la hierba que no que estorba, no sé, o sea, puede ser muy violento lo que estoy diciendo. No se puede con todos también. Hay que ser modesto, práctico, realista y pensar en el mediano plazo, creo. Gracias. En relación al tema que planteabas, la cantidad de científicos que actualmente, en el caso de México, se están generando por parte de las instituciones de educación superior, digamos, tenemos el proceso formativo, y egresados o autores. Me parece que aquí una parte del problema
es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el único mercado de trabajo posible para esos doctores son precisamente las instituciones de educación superior, a diferencia de lo que ocurre en otros países. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, evidentemente países como Estados Unidos, Francia, Unión Soviética, etc., una parte de esos doctores son captados por sus ámbitos estratégicos, ya sea los que tienen que ver con la seguridad nacional y el Estado, toda la industria militar, o sectores estratégicos que han dominado durante mucho tiempo el comercio internacional y la generación de innovaciones en ámbitos específicos. Estoy pensando en la industria farmacéutica, por ejemplo. Estoy pensando en todo el ámbito que está directamente relacionado con la atención a la salud, particularmente la investigación genómica, todo lo que tiene que ver con el desarrollo que supone transferencia de tecnología, además de conocimientos básicos relacionados precisamente con algo que aquí de manera incipiente por el tamaño, no por la importancia, yo creo que es muy importante, tiene que ver, por ejemplo, con biomedicina, la parte esta, de asociar la investigación básica como la fisiología con aplicaciones de carácter de atención a la salud, etc. Pero eso es parte, digamos, de la problemática de no asumir plenamente y de no poner el tapete de discusión lo que son las dimensiones de la sociedad del conocimiento. O sea, la sociedad del conocimiento no solamente es la capacidad que pueden tener las naciones de tener una educación superior lo suficientemente amplia, que dé una cobertura lo suficientemente amplia al grupo etario correspondiente. Se nos supone también que la propia sociedad está construyendo los mecanismos para que efectivamente esa relación entre lo que se está generando en educación superior, sea a nivel de investigación, sea recursos humanos formados con esas características, tengan no solamente como mercado de trabajo el propio ámbito de la educación superior. Sí. En ese sentido, creo que uno de los temas que habría que colocar en el centro de la reflexión es cómo contribuimos como institución de educación superior de carácter público a visibilizar ese fenómeno. Es decir, hablar del tema de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento, ¿sí?, en términos no solamente de vinculación, es decir, de relación bilateral entre institución de educación superior y algunos otros actores sociales, sin que construyamos de manera común, que es parte del problema, construyamos espacios de interlocución financiados también de manera común, porque es algo que le beneficia no solamente a la institución de educación superior, sino que debiera ser el espacio por excelencia de la discusión, de transferencia, de aprendizaje mutuo, precisamente en toda esa problemática que significa la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento. E ir construyendo los dispositivos que nos permitan precisamente generar otro tipo de mercados de trabajo para aquellos recursos que están siendo formados, sin olvidar que la prioridad debiera ser el que efectivamente tengamos capacidad del relevo generacional, ¿sí?, que tengamos capacidad para, como institución de educación superior, para que aquellos de mayor edad, de mayor experiencia, con mayor rango, SNI 3, 2, etcétera, todo lo demás, bueno, que efectivamente sean sustituidos por alguien que va generando, que va construyendo una carrera académica a lo largo de toda una vida, como nos ocurre a nosotros, de una u otra manera. Construimos una carrera académica a lo largo de 30, de 40 años, ¿sí?, para ser investigadores, para tener posgrados, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es parte, creo yo, de los debates que tendrían que ver con este tema de la vinculación, este tema del relevo generacional
este tema de quién paga ese proceso o cómo pudiéramos generar recursos adicionales, y no solamente los que tienen que ver con la parte presupuestal de carácter del subsidio, digamos, para decirlo rápidamente. Gracias. Bueno, yo creo que no es una pregunta, sino que es una discusión, una profundización de esta discusión que vale la pena, en efecto, considerar, ¿no? Estos dispositivos, ¿cuáles serían? En parte tienen que ver con la estructura industrial de este país, ¿no? Tenemos una estructura industrial donde predominan las micro y pequeñas y medianas empresas que no hacen desarrollo tecnológico. Entonces, ahí hay un dilema. Entonces, yo pregunto, no soy economista, pero creo que hay algo que hacer ahí. Creo que quizá ahí hay una relación que una institución como esta puede ir empezando a explorar con ese tipo de empresas para ver qué avenidas hay, ¿no? Porque como tú dices, Paco, esto es algo que se hace a lo largo del tiempo, ¿sí? El chiste es ir encontrando los dispositivos que abran ventanas, no solamente financieras y de colaboración, sino, como entiendo tu planteamiento, culturales, de apreciación de nuevas necesidades por parte de otros sectores de recursos humanos de alto nivel, ¿no? ¿Qué puede hacer la universidad para modificar esa apreciación? Yo creo que es una pregunta muy importante. Yo no tengo respuestas para eso, pero plantearlo de esa manera me parece muy importante hacerlo, porque en efecto abre la discusión mucho más. Que hay en la universidad estructuras que se mueven más rápido unas que otras. Yo creo que una de las que se mueven muy lentas es precisamente la legislación universitaria. Ya tenemos 20 años, 22 años con el estatuto universitario actual, que ya no corresponde para nada o muy poco con la realidad que se vive en esta universidad. Por ejemplo, todo que corresponde a la planeación académica que debería de ser una escuela, que le permitiera hacer una proyección a 5, 10, 20 años, las academias como tal, funcionan unas bien, otras mal, pero hay muchas actividades que no están reguladas. Yo sé que a veces la hiperregulación lleva a que dejen de funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la pregunta sería si usted considera que la UAP ya debería de rediscutir a fondo toda su estructura legal para incorporar todos los conceptos que se han venido manejando actualmente, ¿no? La educación en línea, la movilidad internacional, la educación en línea internacional, la corresponsabilidad universitaria, que ya es un concepto que cada vez se exige más a las universidades, pero que desgraciadamente no están incorporadas en ninguna parte de la legislación universitaria. Entonces yo creo que esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, es una pregunta muy importante para la que yo no tengo una respuesta, la verdad. Sin embargo, sí tengo un instinto precautorio. Yo concuerdo con esta idea de que hay que tener cuidado con la hiperregulación. Y asimismo, yo diría que no hay que apostar a que los cambios legislativos van a implicar cambios académicos. Sin duda, hay cambios legislativos que habría que hacer. Yo no soy muy conocedor, honestamente, de la legislación de la universidad, salvo en algunos aspectos que he estudiado con más atención. Entonces, yo realmente no soy la persona que puede opinar sobre esto, pero como cuestión precautoria general, yo diría que en las instituciones académicas, cuando funcionan bien,
y creo que esta ha venido funcionando más o menos bien, porque yo he dicho que en esta universidad han florecido muchas cosas que no son ni siquiera conocidas o reconocidas. Bueno, eso significa, en mi opinión, que ha habido la suficiente flexibilidad para que estas actividades nuevas florezcan, pero que quizá ya se están topando con los límites de esa flexibilidad y que entonces hay que empezar a buscar otra manera de organizar la estructura académica. ¿Cómo? No sé, pero sí pienso que hay varias cosas en concreto. A ver, no todo el estatuto, pero pienso, por ejemplo, que la idea de carrera, una carrera de licenciatura, no debería estar limitada a una facultad. Sí existe el modelo universitario Minerva y existe el tronco común, es cierto, pero esas son actividades que son pre-especialidad, ¿no? Yo creo que si queremos formar estudiantes de otro tipo, sí tenemos que abrir las posibilidades de que a lo largo de la formación universitaria tenga la posibilidad de cursar materias, no solamente en otra parte de la UAP, sino en otro país. Yo creo que abrir hacia los lados la estructura formativa, que es el núcleo fuerte de la experiencia estudiantil universitaria, es lo que regula la experiencia estudiantil. Yo creo que tenemos que pensar mucho en eso. ¿Cómo hacerlo? No sé, es muy difícil, hay muchas resistencias a eso. Los planes de estudio están hechos para pensarse como unidades que se sostienen solas, ¿no? En este plan de estudios tú vas a aprender todo lo que hay que aprender sobre esta profesión. Primer error, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer error. Pero bueno, existe esa cultura, ¿no? Curricular. Entonces hay que maniobrar con eso, hay que convencer, ¿no? No es sencillo. Pero yo creo que ahí hay un aspecto muy importante sobre el cual hay que discutir, ¿no? Diversificar la experiencia estudiantil universitaria, no solamente como que hay opciones de movilidad, está reglamentado que en tu plan de estudios puedes y debes quizá incluso acercarte a otras unidades académicas, instituciones o países para fortalecer tu formación. Una cosa. La otra que yo mencionaba es el reglamento del personal académico. Yo hice una propuesta específica para eso, y el reglamento de posgrado. En esas tres cosas en las que yo me he fijado, yo veo cosas que habría que cambiar, ¿sí? Seguramente hay más cosas en el estatuto universitario que yo desconozco. Lo que sí creo es que sería tácticamente un grave error decir, vamos a reformar el estatuto de la universidad, porque entonces abres la caja de Pandora y se olvida los objetivos académicos pasan a segundo plano. Yo creo que hay que tener siempre muy claro los objetivos académicos que se quiere cumplir y luego decir, a ver, ¿qué cambios necesito hacer? ¿Hay cambios legislativos o podemos hacerlo dentro del marco legislativo actual, que sería quizá lo menos costoso políticamente hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar en términos prácticos. O sea, ¿qué objetivos tienes y cómo la estructura que tienes te permite cumplir con ese objetivo y qué cambios tienes que hacer a la estructura para cumplir con esos objetivos? Yo creo que hay que pensar de esa manera, porque si no, nos metemos en un berenjenal muy difícil de manejar. Esa es mi opinión sobre la estrategia general. Pues muchas gracias, doctor. Muy interesantes todos los comentarios y las propuestas del público. Le damos las gracias. Un pequeño obsequio de parte del señor rector, agradeciendo su participación. Muchas gracias.